Amigos analizando la noticia. Me olvidé tu nombre. Aquí de regreso a Nación Z por Z93, 93.7, la Mega y el app Tu Música. Ya estamos de regreso aquí en el panel. Tenemos a la compañera Limari Suárez que salió un momentito fuera del estudio, pero para analizar los temas internacionales aquí en Nación Z, tenemos al licenciado José Enrique Valenzuela. José Enrico. Sí, así es. Valenzuela, quien va a estar con nosotros dialogando un poco sobre precisamente el inicio de las vistas congresionales ayer en Washington para un proceso de residenciamiento del presidente de los Estados Unidos. Creo que vamos a tener el tiempo suficiente como para hablar un poco de la situación que se está dando en Bolivia en este momento, luego de la salida del presidente Evo Morales, lo que se ha catalogado por un sector de la población internacional como un golpe de Estado, otras por la renuncia debido a un fraude electoral. O sea, hay mucha información confusa. Así que yo creo que tenemos la oportunidad de poder dialogar un poco sobre eso y lo que está pasando entonces en el entorno a Bolivia, cómo es que los distintos presidentes de los otros países han estado opinando y algunos dando el apoyo al nuevo gobierno en Bolivia y otros en oposición. Así que hay temas interesantes a nivel internacional que discutir. Buenos días, licenciado. Muy buenos días al público que nos está viendo y escuchando a través de Nación Z en directo para el mundo entero. La vista pública que dio comienzo ayer, yo te soy honesto, lo estaba comentando con Limaris esta mañana, yo pensé que ayer iba a ser una vista estrictamente protocolar para, como decimos en el ambiente legislativo, para establecer las reglas de juego. O sea, esta comisión, toda la explicación, somos tantos miembros, pero de repente comenzó estas vistas públicas a palo limpio, con testimonios ayer mismo en la vista. Tenemos, esta es la última sesión legislativa de este ciclo en la Cámara de Representantes. Hay un compromiso de la presidenta cameral, Nancy Pelosi, de que este proceso en la Cámara de Representantes va a estar corriendo casi hasta finales de esta sesión, luego de Thanksgiving, me parece, va a estar trabajándose sobre este particular. ¿Qué te pareció precisamente ese primer día de vistas y lo que sucedió allí? Bueno, buenos días. En efecto, a mí me tomó por sorpresa, primero porque no se establecieron, como tú mencionas, las reglas de juego como protocolarmente se hace en este tipo de situaciones. Sí, vamos, de esto es lo que se va a tratar, tantos tienen tantos turnos, cuánta oportunidad hay, sino que esto fue por ahí para abajo rapidito. Y con toda la intención, debido a ¿Por qué con toda la intención, José Porque, Rico? en efecto, cuando se dio la situación de la investigación Sessions, cuando se le asigna el fiscal especial independiente del señor Trump, no hubo deferencia por parte de la Casa Blanca, entiéndase el presidente, hacia esta institución ni hacia la investigación que se realizó. Obviamente, la investigación por los bombardeos que recibía constantemente de parte de Casa Blanca no pudo ser conducida correctamente al punto que llegó a ser archivada, una recomendación de archivo. La Cámara, por otro lado, con la nueva mayoría de la que entró en el 2018, en las pasadas elecciones del 2018 en noviembre, tiene a su haber una encomienda y una promesa de campaña que es iniciar el proceso no importa qué, no matter what. La situación, obviamente, de lo que ocurrió con la supuesta interferencia en el 2016 de las elecciones por parte de los rusos, eso quedó ya atrás. Y ya no es tema. Esto no es tema y se archivó y realmente ya no vale la pena porque él salió bien de esa situación. Y ahora lo que se está tratando por parte del Congreso es establecer firmemente con testigos el vínculo directo del señor presidente Donald Trump con la investigación de parte de las entidades de orden de Ucrania contra Joe Biden, porque saben que la única persona que políticamente tiene una oportunidad de crear una cohesión y poder derrotar directamente al señor presidente Donald Trump es precisamente Joe Biden. Y además también están tratando de crear un paralelismo con lo que ocurrió con Richard Nixon en los 70. En aquella época todos sabemos que la investigación que se llevó a cabo era por lo que el edificio Watergate en el área de Washington, D.C., donde se estaba establecido allí la sede del Partido Demócrata para una convención de aquel entonces.
Y se pusieron estos plomeros, por decirlo de alguna manera, que como le llamaban en la Casa Blanca, para que investigaran y divulgaran información. Esa situación particular se dio a nivel doméstico en el mismo Washington, D.C. Acá, el paralelismo que existe es que se está haciendo exactamente lo mismo contra un candidato a presidente que fue vicepresidente también, que se llama Joe Biden, y su hijo. Y lo que lo hace más complicado aún es que no están dentro de la jurisdicción federal o dentro de la jurisdicción de un estado, o entiéndase el Distrito de Columbia, que por eso lo hace más complicado, porque tienes que entonces entrar en aspectos internacionales que obviamente es bien difícil tú poder supina o citar a alguien del gobierno de Ucrania que vaya a testificar al gobierno federal. O sea, que por esa razón este ejercicio de inicio de residenciamiento va a estar basado en muchos hearsay, en mucha prueba de referencia, que muy bien el presidente Donald Trump lo aborda diciendo que eso es chisme de pasillo. Que chisme de pasillo, que no va para ningún lado. Pero también hay que señalar de que el proceso de residenciamiento no es un proceso legal, criminal. A eso mismo iba, licenciado Valenzuela, porque cuando yo veo lo que fueron las vistas, el primer inicio de las vistas ayer, y el testimonio de estos dos embajadores, ¿verdad?, los que declararon, es prueba de referencia. En términos judiciales, para mí no es algo que les consta de propio y personal conocimiento, es algo que ellos escucharon que otro dijo. Entonces, ¿cómo eso tiene validez en un proceso de residenciamiento? Me lo cuestiono, si realmente tiene peso para la costumbre de tu cobertura de los procesos judicial. Cuando ves esta situación ayer en la vista pública, pues te choca. Yo rápido dije, eso es prueba de referencia, eso no es admitible. No, haciendo el análisis rápido. No, imagínense en el caso mío que si yo planteo un caso con prueba de referencia no lo voy a probar jamás, ¿verdad? Nunca. Por eso. Y también lo utilizo a favor cuando la otra parte me está tratando, como dicen por ahí, de meter las cabras con pruebas de referencia, y uno obviamente lo objeta y trata de que eso no pase. Pero eso no aplica en esta situación. Esto es un juicio estrictamente político. Y se permite la prueba de referencia. Se permite, y más aún cuando, inclusive si nos vamos a la propia regla federal de evidencia que habla sobre hearsay o sobre prueba de referencia, hay unas excepciones que se permiten por conducto de la regla, presumiendo que fuera un proceso judicial. Claro. Como por ejemplo, la exaltación de cuando uno escucha a alguien decir algo, aunque sea por la vía telefónica. O sea, eso podría caer dentro de una excepción a la prueba de referencia, porque tú estás declarando la exaltación que tú tuviste cuando escuchaste ese contenido. Y si tú estabas al lado de esa persona, pues en parte eso es admisible. O sea que aquí hay ciertos elementos que el Congreso está tratando de hilvanar para crear el paralelismo directo con lo que ocurrió en la época de Nixon en el residenciamiento de él, para entonces explicar y decir que aquí hubo extorsión y que aquí en efecto se trató de lacerar la imagen a través del poder, obviamente, y a través de unos fondos que se estaban asignando de parte del gobierno federal a Ucrania para hacerle daño a Biden. Esta mañana discutiendo con Limari, estábamos hablando de que supuestamente el presidente, a través de su portavoz de Casa Blanca, pues utilizó la línea que todo el mundo iba a esperar, que él no tiene tiempo para estar atendiendo estos asuntos, pero no dejó de tuitear. Envió 25 tweets. Pero no dejó de tuitear. 25 tweets en el día de ayer sobre el proceso. ¿Hacia dónde debe mover esta investigación la Cámara de Representantes, sabiendo que va a tener un tropiezo en el Senado federal, porque lo domina la mayoría republicana? Y si verdaderamente esto tiene la oportunidad de acuerdo a lo que se vaya presentando, tener posible convencimiento en miembros del Senado federal en continuar con el proceso allá en el otro cuerpo legislativo. Las pasadas elecciones se esperaba un tsunami a favor del Partido Demócrata. No pasó. No ocurrió. Sí ocurrió en la Cámara. Pero se pensaba que que por mucho tiempo, después de mucho tiempo, las dos cámaras iban a estar correcto, lideradas por el Partido Demócrata. Correcto. Y lo que está intentando el Partido Demócrata
con los 53 senadores republicanos, que no es mucho, estamos hablando Por eso. de dos, en diferencia a 45 que son demócratas y 3 que son perdón, 2 que son independientes, para un total de 100. Si tú tienes 65 votos o más, que es lo que se requiere para precisamente impeach al señor presidente o residenciarlo, tienes que jugar con los waiving votes. Y con los waiving votes, en este caso, o los votos que están en la periferia de un lado o de otro, aún siendo republicanos, va a ir dirigido a aquellos senadores que por poco se van enredados en la última elección de 2018. Es decir, los senadores, como tienen un término de 6 años, muchos de ellos van a ir a elección en el 2020, yo diría que la mayoría. Claro. Así que lo bueno dentro del sistema constitucional estadounidense es que como las elecciones son cada 4 años de presidente, cada 2 años de Cámara y cada 6 en el Senado, pues eso hace que los cuatrenios sean irregulares y que todos los años haya una elección, aunque sea una elección pequeña de pocos funcionarios. Así que lo que me parece que van a hacer aquí, y lo están haciendo de una manera, diría yo, correcta, con la prueba y los testimonios, es empujar a esos senadores republicanos que están en estados claves, que pueden cambiar su voto en cuanto a lo que se refiere al impeachment, porque están amarrados electoralmente. Si no lo hacen y la opinión pública sigue creciendo a través de la prueba que se esté presentando en la Cámara, estos senadores van a seguir sintiendo la presión y eventualmente van a tener que votar a favor del residenciamiento. Si ocurre en tiempo y espacio... Pasó con Nixon y de hecho Nixon no llegó a ser residenciado. No, correcto. Él renunció antes. y renunció cuando ya el vínculo era inevitable. Y cuando su liderato legislativo republicano fue a Casablanca y le dijo, mi hermano, esto es insostenible. Te tienes que ir o vamos sobre ti. Aquí yo veo que eso no va a ocurrir. Creo que va a ser un poco más pensado por los senadores y no va a haber una renuncia del señor presidente Donald Trump. No, Se lo yo garantizo tampoco- desde ahora. No, eso estamos claros. Lo van a tener que sacar a la fuerza. Yo tampoco creo que el presidente Donald Trump renuncie. Yo lo que me cuestiono, licenciado Valenzuela, es si este proceso va a poder calar en la mente La opinión del pública. electorado, si el que esté siendo este proceso televisado va a poder calar en esa mente del electorado para que el electorado empiece a ejercer presión a sus congresistas. Esa es la clave. Si eso ocurre y si el electorado estadounidense tiene vergüenza y tiene orgullo por lo que es su constitución y un sistema federal Democrático. integrado republicano-demócrata, democrático, debo decir, deberían moverse a esto. Sin embargo, también les tengo que decir, y con mucho pesar, el estadounidense no le gustan este tipo de situaciones que laceren sus instituciones. Siempre que esto ocurre, el pueblo estadounidense busca la estabilidad porque tiene en su haber o en su mente de que si esto se desestabiliza por algún lado, la economía se va a afectar negativamente por otro. Y se pierde el posicionamiento mundial porque entonces es señalado el gobierno de Estados Unidos. Exacto, y eso pues a su ego obviamente también le hiere. afecta. Pero sepa usted que precisamente el sistema está hecho para crear una garantía constitucional de que haya continuidad en el proceso democrático. Así que a mí me parece una continuidad en el gobierno. Una continuidad del gobierno y a nivel de estructura, de la infraestructura completa estadounidense en lo que es su economía. O sea, administrativa. no puede existir ese miedo, ya esto es una opinión en este caso del que se dirige, de tener miedo porque haya un proceso de residenciamiento en contra de un presidente. Todo lo contrario, eso es parte del proceso democrático, porque entonces lo próximo sería obviamente la oligarquía o la tiranía. O sea, no podemos permitir que este tipo de situación ocurra, hacernos los desentendidos como electores, en este caso ciudadanos estadounidenses, por razón de que eso pudiera traer una inestabilidad. El sistema ya de por sí tiene unas garantías para ello. Tengo que tocar un tema que ha estado en boga también esta semana, un tema internacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que abandonar su país y esto ha ocasionado un trastoque y una desestabilidad en Bolivia. ¿Qué debemos de esperar que ocurra en Bolivia con esta salida abrupta de Evo Morales? Evo Morales va a regresar a ser presidente. Eso ¿En se serio? los puedo decir desde ahora. Esto ¿En es serio? esto es una movida
No. políticamente bien hecha de parte de un presidente que entró a la presidencia sin ningún tipo de apoyo cuando precisamente Cuando ganó al la principio. primera vez Sí. y había perdido en otras ocasiones anteriores e inclusive retiró su candidatura en una de esas elecciones que perdió días antes de la misma, que eso fue en la época de al principio de los 2000. La historia está ahí. Evo Morales es una persona sumamente brillante, una persona que sabe jugar bien las fichas. Si se dan cuenta, ¿quién fue el país que lo recibió? México. México acaba de tener una elección que fue de izquierda quien está ahora liderando la misma. Similar. Algo parecido. No es exactamente la misma línea, Correcto. ¿verdad? Porque son dos entornos totalmente distintos. No, y la estructuración de las alianzas en México son totalmente distintas a lo que pasa en Bolivia. Correcto. Y dentro de todo, el proceso, o sea, es bien difícil tú admitir que un proceso electoral fue viciado, irte al exilio y desde el exilio recibir el apoyo internacional que está recibiendo e inclusive dentro del propio Bolivia. Bueno, que comenzó que- apenas hace 72 horas, el Sí. interno. Pero comenzó. Sí. Y Pero para comenzó la más rápido de lo que yo pensé sí, que por eso podía mismo, empezar. correcto. A eso es lo que voy. O sea, Sí. si hubiese sido algo legítimo, real, no hubiese habido esa respuesta en menos de 72 horas de parte de los que sí lo apoyan a él. Y tampoco se ha dado una militarización, por decirlo así, del Estado una vez que se dio su salida. Y eso también es otro factor importante, porque siempre que un presidente o primer mandatario sale, rápido se militariza por parte de quienes sacaron a ese presidente. Y eso no ha ocurrido aquí tampoco. Así que a mí me parece que esto es un juego mediático y un juego de alianzas latinoamericanas que se está dando bien curiosamente a nivel Ahora internacional. iba sobre ese particular. El entorno a Bolivia, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, que está también convulso la situación allá en Chile. Hay mixing opinions. Hay opiniones encontradas. Eso es la palabra, opiniones encontradas. Unos en favor del nuevo gobierno que acaba de tomar posesión a la cañona allá en Bolivia, y otros pensando en que Evo debe regresar a la presidencia. ¿Cómo eso afecta precisamente esas alianzas que se están dando en el cono sur de los Estados Unidos, del cono sur de América, de Latinoamérica? Cuando tenemos una América Central bastante pacífica en sus asuntos políticos, de no hay mucho problema en estabilidad en los gobiernos, pero sí en América del Sur se está dando toda esta fricción. América del Sur ahora, y yo diría que América Central también, pero más que nada América del Sur, ahora es que está viviendo la real democracia. Durante un periodo bien prolongado de tiempo durante el siglo XX, los gobiernos de derecha eran los que siempre manejaban toda Latinoamérica. Por múltiples razones, ya sea por establecimiento de regímenes, por conducto de Estados Unidos, inteligencia, etcétera, etcétera. Y el neoliberalismo se apoderó de América del Sur al punto de que hubo mucho tiempo estos gobiernos de derecha gobernando, y a principios del siglo XXI, en el año 2000 específicamente, empezaron los cambios que obviamente se dieron en Venezuela. Cuba siempre se ha mantenido obviamente en esa izquierda, línea izquierda, pero poco a poco fueron entrando presidentes como pasó en el caso de Uruguay, como ocurrió también en Ecuador, como ocurrió inclusive en Chile con un centro izquierda de gobierno por mucho tiempo con la presidenta Bachelet y otros más. Y eso fue creando un bloque, diría yo, en contra del neoliberalismo y en contra, ¿verdad?, de esas políticas conservadoras, que logró frenar eso. Y también dieron muchos avances sociales. Eso, en cierta medida, se fue resquebrajando con la entrada de Bolsonaro en Brasil, obviamente la entrada de Trump y otros presidentes que han ido cambiando de izquierda a derecha por múltiples situaciones, porque han caído inclusive en alegaciones de corrupción, como pasó con Lula da Silva, como ha ocurrido en Perú, todos sabemos lo que ocurrió con Fujimori, y después con la gente de la izquierda y ahora con lo que se está alegando en Bolivia. Así que el juego ahora mismo está más, diría yo, dirigido a las masas, y la mediatización también de ¿verdad?, lo que son todas las redes sociales y toda la información tan rápida que llega, ha provocado que sean los ciudadanos quienes dicten o estén tratando de dictar
la política pública de un gobierno y vamos a seguir viendo este tipo de crisis sociales en distintos países y políticas porque las exigencias no han sido cumplidas. Y eso va a ser irrespectivamente si el gobierno es de izquierda o de derecha. Yo creo que ya esa línea de izquierda y derecha o conservador y liberal se está rompiendo más por la necesidad que tiene la gente de tener servicios directos y de integrarse en el sistema democrático. ¿Cuándo vaticinas que regresa Evo Morales a Bolivia, a la presencia de Bolivia? Yo le doy un mes aproximadamente. ¿Un mes? Wow. O quizás menos, pero como veo Eso las va cosas... eso va a ser... Si se da, pues obviamente la previsión puede que ocurra. No hay nada escrito en piedra, pero ciertamente los indicios de lo que él está haciendo y precisamente la historia que ya él tiene, a mí me da a entenderle que eso es lo que va a ocurrir. Vamos a estar muy pendientes. Bien Gracias al licenciado José Enrico Valenzuela por Gracias a siempre estar discutiendo los temas que pasan en la política internacional y pendiente también a lo que ocurra en el Congreso de los Estados Unidos con la Cámara de la Cámara particular que está discutiendo esta búsqueda de el impeachment del presidente Donald Trump. Usted no se despegue, usted mañana tiene una cita con nosotros aquí en Nación Z a partir de las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, tiene una cita aquí con nosotros en Nación Z, les habla la periodista Limari Suárez. Mi arreglo personal es gracias a José Robert. En pantalla van a ver a dónde pueden comunicarse con José Robert Alta Peluquería y síganlo también en sus redes sociales. Y gracias a Natalie de Taller JH que por mi arreglo de mis uñitas, de mis manitas, que me acaba de cambiar las manitas, el color, mira qué bello ese color de temporada. Gracias a Natalie, gracias José por estar con nosotros, gracias a el licenciado José Enrico Valenzuela, gracias a toda la gente que está detrás de cámara dándome instrucciones, grita. Así que mañana tienen una cita conmigo. Recuerden que Nación Z va a ustedes gracias a la gente de Chrysler. Óyeme, Llévatelo a que lo va a Chelo. decir. Papá, si lo escuché, lo escuché. Para proteger a un Pues, niño? mano, Pues que en sí, esta porque- Navidad se cumple tu deseo. Anímate y da un paso por los niños y niñas